¿Cuándo fue la última vez en que intentaron robarlos? Y no hablo de un robo en la calle, sino precisamente de un mensaje de texto, quizá con un link sospechoso, una llamada no tan familiar con ondas de estafa o, por qué no, un mail en el que posiblemente usted iba a ser la víctima. Pues hoy vamos a hablar de delitos cibernéticos aquí en esta Simon Tech Talks. Bienvenidos. Y para eso tenemos un invitado muy especial por parte de Sofos con el cual vamos a estar hablando acerca de todo esto que tiene que ver con el cibercrimen, los cibercriminales y cómo usted como persona pues puede blindarse ante todo eso, pero no solo como persona, sino qué está sucediendo con todos estos delitos cibernéticos que vienen ocurriendo en nuestro país y esas amenazas que vienen recibiendo grandes empresas y cómo se convierten en información vulnerable para que muchos ciberdelincuentes se puedan aprovechar de eso y hoy en día pues nos veamos en un problema gigante. Así que démosle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, un gusto hablar contigo y un saludo también a todos tus seguidores. ¿Cómo va todo? Antes se hablaba mucho de los hackers, ahora se habla de los ciberdelincuentes, hemos venido aprendiendo acerca de la diferenciación de estos términos y antes pues no era tan común hablar de estos ciberdelitos, como que estábamos muy exentos, como que le pasaban a otros, teníamos esas cadenas que nos llegaban del rey de Nigeria, pero poco a poco esto se ha hecho muchísimo más frecuente y no sé si tenga que ver con la pandemia, pero cada día más estos ciberdelitos crecen. Las cifras obviamente lo demuestran, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, realmente hoy en día estamos hablando de una industria obviamente ilegal. La industria del cibercrimen es completamente masiva, es internacional y esto precisamente es lo que ha generado esa sensación, no solo en los usuarios finales, en nosotros como personas, sino también en las empresas, de sentir un aumento en el volumen de los ataques y también en su sofisticación. Pero evidentemente hay diferentes tipos de ciberamenazas, ¿no? Una cosa son precisamente ese correo del príncipe de Nigeria que te va a dejar una herencia y otro es cómo son atacadas las empresas. Entonces son dos tendencias diferentes, son dos tipos de ciberamenaza diferentes, pero que algunas veces pueden ser el inicio de un segundo ataque. Digamos, muchas veces estos fraudes a usuario final pueden ser la puerta de entrada de un cibercriminal a una empresa más grande. Cada día es mucho más frecuente encontrarse noticias con casos de secuestro de datos, a EPS, a grandes empresas. Antes, digamos que estábamos acostumbrados al tema del robo de millas, de pronto un tema de números de tarjetas de crédito, pero ahora las grandes empresas son las que están sufriendo esas vulnerabilidades. Mi pregunta va, ¿hoy en día cualquier empresa está expuesta al secuestro, al robo de datos? No importa si es pequeña, si es grande, si trabaja, por ejemplo, para el sector salud, como los casos más sonados últimamente en Colombia, ¿no? Que tuvimos el caso de Audifarm y también el de Keralty, pero cualquier tipo de empresa puede ser vulnerable a esto. Lo único que tú necesitas es tener un sistema de información, por ejemplo, un servidor, o un computador, incluso no tiene que ser un servidor donde tengas la información de tus clientes y estar conectado a Internet. Eso es lo único que necesitas para poder ser objetivo de un cibercriminal. Ahora, obviamente, el secuestro de información suena muy fancy, ¿no? Suena como algo muy complejo. Por ejemplo, no, si yo solo tengo una base de datos de 10.000 usuarios, voy a ser objetivo de esto. No, el secuestro de información no solo cifra información, por ejemplo, de una base de datos, de un archivo puntual, sino que puede afectar que tú no ingreses a tu máquina, por ejemplo, que no puedas ingresar y que esté totalmente cifrada. O, por ejemplo, también se ven casos de ataques de ransomware o descifrado a puntos de venta. Entonces, la empresa no puede empezar a facturar el día a día lo que vende en ese punto de venta cuando la máquina está secuestrada, cuando la aplicación o la información que tú necesitas utilizar para poder vender en ese día a día está secuestrado. Entonces, es un tema un poco más complejo y mucho más masivo que puede afectar a todos. Siempre vemos estos ataques a estas grandes empresas y siempre decimos como, ok, de alguna manera van a resolver, pero esto pues a la larga es una cadena, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco, ¿cómo afecta esto a la larga al usuario final? ¿Cómo me afecta a mí? Hay muchos niveles de afectación. Por ejemplo, está la afectación en la operación de la empresa. Volvamos al caso de los prestadores de salud. Si ellos están fuera de línea o no pueden operar en su día a día, cuando tú vayas a ir por una cita o vayas a ir por medicamentos, digamos, en los dos casos que fueron sonados en los últimos meses, no vas a poder recibirlos. Entonces te afecta en el servicio que tú quieres recibir de ellos. Ahora, estos grupos cibercriminales que hacen el secuestro de la información
generalmente lo conocemos como el cifrado de la información, que es cifrada y que no puedes verla, ¿no? Que está de alguna forma como escondida y que la empresa no puede acceder a la información que ha sido cifrada, digamos, se utilizó criptografiado para poder no hacer legible esa información. Pero los cibercriminales utilizan hoy otra segunda técnica que se llama la doble extorsión. Entonces, si ellos cifran la información y la empresa, por ejemplo, tiene backups, la empresa dice, yo no te pago porque tengo los backups, los voy a recuperar. Y el ciberdelincuente le dice, ok, no me pagues por recuperar la información, ahora págame por no publicarla en el Internet, porque no solo te la cifré, sino que me la robé al mismo tiempo, la saqué. Y ahí es donde, por ejemplo, puede salir esta información del usuario final y hacerse pública. Por ejemplo, información donde están tus números de cuentas bancarias, tu información de tus tarjetas de crédito, por ejemplo. Ese es uno de los principales objetivos de los cibercriminales, poder robar información de tarjetavientes, porque con estas tarjetas de crédito, con estos números robados, pueden hacer compras fraudulentas en el Internet. También pueden robar, por ejemplo, dónde vives, tu dirección. Y en el caso muy, muy puntual de los servicios de salud, pueden, por ejemplo, acceder a tu historia clínica, qué enfermedades tienes, por ejemplo, enfermedades congénitas, enfermedades también un poco críticas. Y esto suele ser utilizado por los ciberdelincuentes para lanzar estafas, fraudes de ingeniería social. Entonces, con esta información que ellos roban, si bien ya te pueden estar robando directamente tu dinero a través de las tarjetas de crédito, también pueden llegar a ti con perfiles falsos o con llamadas fraudulentas a decirte, ok, usted es Simón, sí, tiene un podcast, sí, su dirección es esta, ok, sí, entonces se establece esa confianza porque tú piensas que con quien estás hablando, si realmente es, por ejemplo, tu cable operador o tu entidad bancaria, otro tipo de servicio que tú tengas contratado y finalmente van a buscar generar esa confianza para que tú finalmente entregues un usuario y un password o un número de tarjeta de crédito también o información que pueda afectarte. De hecho, en Colombia es muy común una estafa en donde te dicen que te has ganado un premio por el uso de tus tarjetas de crédito de cierta empresa, etcétera, que tienes un viaje y te empiezan a hablar, te empiezan a decir, entonces sí, tienes tantas noches, esto, solo tienes que pagar un 10%, que son los costos de, digamos, de impuestos, etcétera, entonces dame tu número de tarjeta de crédito para hacerlo. Ese es un fraude muy, muy común en nuestro país, pero precisamente conocen tu nombre, conocen tu número celular, conocen cierta información tuya que ha sido sacada de alguna parte, de alguna base de datos. Puede que incluso haya sido entregada de forma voluntaria por personas que venden a empresas de marketing o que haya sido vulnerada y que con eso se estén acercando a ti para un cibercrimen, para un ciberfraude. ¿Qué deben hacer las empresas hoy en día para que este tipo de situaciones no ocurran? Obviamente nadie está exento, pero backups, hay antivirus, hay programas como los que ofrece Sophos, soluciones. ¿Cómo se pueden llegar a blindar un poco? Los backups son una medida muy, muy importante, pero no cualquier backup. Aquí me voy a ir un poquito a lo técnico por la pregunta. Un error que cometen muchas empresas es dejar el backup en la misma máquina de producción, o sea, en la misma máquina donde está, por ejemplo, la base de datos. Entonces, pues el atacante no solo tiene acceso a la base de datos, sino al backup y cifra los dos o compromete los dos, secuestra los dos. Entonces, no puedes recuperarlo. Los backups, hay diferentes métodos, pero se recomienda tener los backups offline, que no estén en las mismas máquinas de producción, que estén, por ejemplo, en la nube y tener un backup completamente offline, que no pueda ser accedido desde la red. O sea, que tú lo saques y lo aísles. Lo saques y lo aísles. Con eso tienes esa ventaja de que en el caso de que todos los demás hayan sido comprometidos, incluso los de nube, tú puedas llegar a recuperar ese backup que puede estar un poco más desactualizado, pero te va a ayudar a recuperar la información. Pero también se recomienda mucho parchar. Nosotros en Sophos siempre decimos parcha rápido, parcha siempre, o sea, parchar las vulnerabilidades de los sistemas operativos, de las aplicaciones. Esto es muy importante, pero a pesar de esto, las empresas pueden comprometerse, por ejemplo, porque tú, si eres un usuario de la empresa, eres un trabajador, utilizaste, por ejemplo, tu nombre de usuario y tu password para loguearte a una red pública, por ejemplo, en un café, por ejemplo, o en un aeropuerto o tienes, por ejemplo, el mismo password que utilizas para loguearte a tu máquina de la empresa por VPN, lo utilizas para loguearte a Facebook o a Instagram o a Twitter. Si ese password es comprometido, que es un password que tú utilizas en muchas diferentes cuentas, que es una mala práctica de seguridad, pues ya a pesar de que tú estés parchado, de que tengas backups, etcétera, el atacante ingresó a la empresa con un usuario y un password válido.
O sea que las herramientas de seguridad y las herramientas de tecnologías de la información van a ver a ese actor externo como una persona de la empresa, digamos, no tienen ese nivel de inteligencia para no saber que no es realmente el usuario. Entonces aquí más allá del parchado, más allá de los backups, necesitas poder identificar actividad sospechosa. Es muy, muy importante. O sea, debes estar muy bien protegido en lo básico, pero necesitas tener algo muy importante que hoy en día en ciberseguridad llamamos TDR, que son capacidades de detección y respuesta. Una vez lograste detectar algo que no se pudo bloquear o un ingreso, por ejemplo, no autorizado con un usuario y un password válido, deberías poder tomar las acciones de respuesta. Y allí es donde realmente en Latinoamérica y especialmente en Colombia estamos muy, muy por detrás porque todavía no entendemos la necesidad de tener estas capacidades más sofisticadas de detección y respuesta dentro de las empresas. Pues Juan, le agradezco muchísimo por su tiempo, como siempre un gusto y siempre bienvenido a esta Simon Tech Talks. Siempre un gusto y es un gusto poder llegar de tu mano a personas que tal vez no conocen mucho estos temas, pero que pueden utilizarlo en su día a día precisamente para cuidarse a ellos mismos, cuidar a sus seres queridos y también a las empresas para las que trabajan. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por conectarse y bueno, no olviden suscribirse a mi canal de Instagram y por supuesto a mi canal de YouTube. Chao, chao.